Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este episodio de su podcast Gestión de Conocimiento. Nos encontramos con Pedro Bedón Como siempre, amigos, muchas gracias por acompañarnos en cada sesión. y César Ferreiros. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Y el que les habla, ya ustedes me conocen, Rubén Águedo. Hoy vamos a tocar un tema que cobra especial importancia en el tiempo actual como el que estamos viviendo. ¿Cómo invertir en coyunturas inestables? Bueno, si hay tiempo también vamos a tratar el tema cómo proteger tu patrimonio a largo plazo. Ustedes saben, vivimos en un contexto de inflación, ¿no? La inflación, incertidumbre política, tanto en Perú, en diversos países exteriores, Estados Unidos, con nuestro buen amigo Donald Trump, volatilidad en los mercados y cambios constantes. Y si no tomamos decisiones financieras inteligentes, nuestro patrimonio puede verse seriamente afectado. Gracias por seguirnos, porque nosotros tratamos de compartir lo poco, lo mucho que conocemos en base a nuestra experiencia, en base a nuestra lectura, en base a nuestras vivencias. Así que quédate hasta el final porque te vamos a compartir estrategias prácticas y consejos claros que pueden aplicar desde hoy. ¿Qué riesgo enfrentamos hoy al invertir? Antes de hablar de oportunidades, veamos el contexto, ¿no? Hay un contexto: volatilidad de los mercados, inflación, desconfianza en los gobiernos. ¿Qué nos dice Pedro sobre este tema? Bueno, sí, efectivamente, antes de invertir uno tiene que evaluar cuál es la situación. Las estrategias de inversión varían de acuerdo a la situación. Y en este caso estamos en una situación inestable que se ha generado principalmente por que este año vence la tercera parte de la deuda de los Estados Unidos en bonos del Tesoro. Y estamos hablando de que, no la tercera parte, sino un poco más del 25%, para ser más preciso. Pero eso significa trillones de dólares. Y el tema es que lo curioso es que en una noticia que ayer escuché, eh, a pesar de que Japón es el primer tenedor de bonos del Tesoro, el segundo es China, ellos dos, si bien es cierto, pueden estar vendiendo, pero el principal agente que está vendiendo bonos del Tesoro son fondos de inversión americanos. Entonces, el tema es, ¿y quiénes están manejando esos fondos de inversión americanos? Son organizaciones que están, algunas de ellas son participantes de la FED, ¿no? Porque ustedes sabrán que en los Estados Unidos no hay un banco central, sino es una reunión de bancos comerciales que son los que deciden. Y en realidad aquí el jefe de la FED es un cargo que obviamente tiene independencia y que es nombrado, pero que la FEP está formada por ellos, ¿no? O sea, por los bancos principales. Entonces, si ellos son los que están vendiendo los bonos, entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿No? Entonces, ¿qué se avecina? ¿Qué es lo que las personas entendidas en este ambiente mencionan? Uno, la inflación. Ustedes han visto de que el manejar los aranceles con uno y otros países, obviamente eso genera un incremento en el precio del consumidor. A las finales, si suben el arancel, el importador es el que está pagando el sobreprecio y el importador lo traslada al consumidor. Entonces, a la final es el consumidor el que está pagando más. Paga más por lo mismo que antes consumía. Es decir, el poder adquisitivo de las personas se reduce. Y en ese caso, entonces uno va a tener que fijarse qué es lo que debo, en qué debo gastar mi dinero para mantener más o menos el mismo nivel de vida. Y el otro punto es que yo recuerdo en la clase de economía cuando estaba en la universidad, se mencionaban los bienes Giffen. No sé si ustedes, alguno de los que me escuchan, tienen el conocimiento de qué es un bien Giffen, ¿no? Un bien Giffen es aquel bien que cuando las situaciones aprietan, su consumo aumenta. Por ejemplo, el pan. El pan es un bien Giffen bastante identificable y bueno para hacer el ejercicio. ¿Por qué? Cuando uno
tiene menos poder adquisitivo, ¿cómo llena el estómago? Ya no compra carne, ¿no? Y entonces tiene que, ya no carne de res, de repente carne de pollo, tiene menos precio, y el resto ¿con qué lo completa? Y los que menos tienen, con pan, que es el producto más económico. Claro que si la harina de trigo sube, el pan también comienza a subir. Pero se puso este ejemplo porque así en la parte de economía que estoy hablando hace 30 o 40 años, el trigo era bastante económico y entonces ante menor poder adquisitivo se desplazaban los productos y uno consumía el más económico para tener el mismo, casi el mismo resultado, llenarse el estómago. En este caso, si el trigo sube, habrá otro producto que tendríamos que identificarlo como un bien Giffen, que ante una situación de inflación y de menor poder adquisitivo, ese producto eleva su consumo. Entonces, si la situación es esa, que todos prevén una inflación por parte de una elevación en las tasas arancelarias y por otro lado una devaluación de la moneda, del dólar, porque obviamente estamos viendo en estos momentos, sin que todavía pase ningún evento grande, estamos viendo que la relación entre el euro y el dólar se está devaluando el dólar frente a otras monedas, ¿no? Cuando unas semanas antes de que ingresara Trump al gobierno, la relación euro-dólar era 1,04. Ahora está casi en 1,15. Es decir, que ahora con un euro tienes más dólares. Entonces significa que el dólar se devalúa. Eso para exportaciones obviamente conviene a los Estados Unidos, pero para las importaciones significa que uno va a pagar más. Significa que va a haber una inflación en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, si siguen comprando, lo único que sí es bajo es el petróleo, porque el petróleo lo produce uno de los, el mayor productor del mundo de petróleo es Estados Unidos. Entonces, ha tenido reservas que no manejaba, pero que ahora obviamente las está explotando. Y eso mantiene el precio por lo menos controlado, a pesar de que hay fluctuaciones, pero lo tiene más o menos controlado. Y el combustible es base de la estructura de muchos productos, porque en el transporte se usa el combustible. Entonces, si el precio del combustible baja, de alguna manera es una contrapartida a la subida de los otros precios, ¿no? Entonces, por ahí algo se controla. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que no pierda valor mis inversiones? Uno, como siempre hemos dicho, diversificar. Pero en este ejemplo del bien Giffen, nosotros sabemos que las que más subieron son las empresas del sector tecnológico, ¿no? Y algunas como Nvidia, ¿no? Que es una acción que representa una empresa que fabrica chips y que y que, digamos, fue preferida y subió pues más de 1500% en un rango de tiempo relativamente corto, que estamos hablando pues en el rango de 24 meses, 18 meses. Entonces, se entiende que se ha sobrevalorado y se está haciendo la comparación con una situación anterior. Como estas hay otras. Y entonces, por eso la relación de precios. Pero sin embargo, no todas las acciones del sector tecnológico se comportan así. Hay otras que eran de segundo orden, llamémosla así, pero que son buenas empresas y que no todos estaban concentrados en ellas. Entonces, esas acciones son las que menos han sido afectadas. Ahora, hay otros sectores que no son tecnológicos. Por ejemplo, una acción de una acción comercial como Walmart o Costco, ¿no? Entonces, no son tecnológicas, son de alimentos. Sabemos que en realidad cuando hay eh, inflación y, y también la devaluación, y a mí, como persona, como consumidor, se me reduce el poder adquisitivo, tengo que concentrarme en lo fundamental, la alimentación, la educación y la salud. Y entonces tendría que ver empresas que están afiliadas a esto, a lo básico. Y esas acciones son las que por lo menos te permiten mantener y menor
que tu inversión tenga menor fluctuación. Entonces, ¿qué empresas son específicamente? Obviamente yo no me atrevería a señalar ninguna ni a recomendar, pero son los sectores a los cuales obviamente van a seguir creciendo porque el público se va a concentrar. Nadie puede sobrevivir sin alimentación. Entonces es un sector fundamental. Igual, hay materiales básicos, ¿no? Como el cobre, por ejemplo, que son importantes. Entonces, habría que ver qué otras acciones son las importantes que en un momento dado no les dieron la importancia de vida. Y como protección, ya hemos visto que las acciones de las empresas auríferas han subido de precio, como consecuencia de que el oro sigue manteniéndose como un elemento refugio. Pero no solamente el oro, ahora también tenemos las criptomonedas. Sabemos que el negocio de las criptomonedas eh, es, es un negocio que en realidad es difícil para salir después de las criptomonedas. Comprarlas de repente es sencillo, pero después convertirlas en moneda circulante no es tan fácil como comprarlas. Pero uno puede comprar o invertir indirectamente en acciones de empresas que sí están metidas en criptomonedas o también ahora que hay un ETF. Entonces, esas acciones o el ETF que están referidos a criptomonedas, sí es fácil ingresar y salir. Entonces, esa es una alternativa al oro, ¿no? Entonces, hemos mencionado en cuanto a acciones, el oro, las empresas que tienen referencia al oro, las que tienen referencia a las criptomonedas y las acciones de sectores básicos como alimentación. Entonces, esa es mi recomendación en una situación de crisis. Obviamente, otro tipo de inversión son los inmuebles, ¿no? Son situaciones de inversión que yo tengo que ir por lo básico. ¿Qué cosa es lo fundamental? Son activos reales, inmuebles. Bueno, amigos, hasta aquí un, una breve presentación de lo que podría ser estrategias ante una situación o una coyuntura inestable. Bien. ¿Qué nos diría César? Gracias, Pedro. Pedro, muy, muy interesante tu disertación sobre el tema macro, sobre lo que está pasando en los Estados Unidos y obviamente sobre lo que está pasando en el mundo como consecuencia de los cambios en las reglas del juego, del comercio internacional. Eh, Todo esto se reduce, creo yo, a confianza. Cuando hablo de confianza y cuando estamos hablando ya de cómo me afecta a mí como persona, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero invertir en lo que sea, ya sea una panadería, una lavandería o en un taxi o en una propiedad, lo primero que quiero saber es cuáles son las reglas del juego. Es decir, hay reglas claras, son precisas, no se van a mover en el tiempo, puedo confiar en ellas y en base a eso es que tomo una decisión. Sin embargo, cuando yo estoy con el negocio en marcha y me cambia la regla de juego, entonces sí me pone en una situación complicada, porque tengo que empezar a manejar variables que no había considerado antes dentro de los elementos que me sirvieron para tomar una decisión propiamente dicha. Habiendo dicho esto, yo creo que hay tres cosas que se tienen que hacer. Pedro ya las ha mencionado. Uno de ellos es diversificar. No puedes tener, y esto hay un dicho, no puedes tener todos los huevos en una misma canasta. Se te cae la canasta, se te revienta la mayor parte de los huevos. Entonces tienes que diversificar, tienes que tener un poco en acciones, un poco en renta fija, un poco en algún negocio que te genere un ingreso pasivo y bueno, si tienes un poco más de fortaleza o más de espalda, también estarás pensando en ver propiedades, por ejemplo, que significan una inversión un poquito mayor, pero que también te van a permitir mantener el valor relativo de tu dinero respecto a la inflación. Entonces, estamos hablando por un lado de diversificar. No puedes tener todos los huevos en una sola canasta. Lo segundo es,
ok, no sabemos qué va a pasar. Yo tengo mi dinero invertido y diversificado, pero al mismo tiempo tengo que tener una cantidad de dinero que me permita vivir durante un tiempo sin tener que liquidar las posiciones que yo tengo. Es decir, no tengo que vender acciones, no tengo que vender bonos, no tengo que vender una propiedad, etcétera, etcétera. Algo que me permita vivir y estar tranquilo cubriendo mis gastos básicos hasta que la situación que se ha generado mejore. Y normalmente se recomienda entre 3 y 6 meses, dependiendo pues, de qué tan complicado pueda ser. Algunos teóricos hablan de hasta un año, pero ¿quién tiene pues un año guardado bajo colchón sin moverlo? Eso tampoco es muy preciso. Entonces, ya estamos hablando de diversificar, estamos hablando de tener el dinero, una cantidad de dinero que nos permita mantenernos eh, en la situación actual y resistir el temporal, porque todo es un temporal, las situaciones cambian, pero la economía tiende en el largo plazo a establecerse y a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la gente crece, hay más gente en el mundo, hay más gente que demanda, hay más gente que va a seguir comprando, necesita seguir haciendo cosas. Por más inflación que haya, tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que educarse, tienen que hacer muchísimas cosas que son servicios que se vienen dando en el día a día. Y lo tercero es tener también una visión sobre qué es lo que va a pasar en el futuro con las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial hoy, yo la veo, la están promoviendo mucho te dicen, ya no tienes que ver los cuadros para ver cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es la base en estas plataformas de inversión, sino aquí ahora con esta plataforma de inteligencia artificial te hace todo esto y toma decisiones por ti, lo único que tú tienes que hacer es sentarte y apretar un botón, poner la plata y te olvidas del asunto y la inteligencia artificial se encarga. Muy lindo suena, pero en la práctica no creo que sea así. Y esto, que suena muy bonito, puede generarnos un gran problema. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está diseñada para responder de una determinada manera ante un determinado estímulo. Entonces, los conceptos de stop loss, o sea, el hecho de decir, ok, yo invierto a 100, pero yo estoy dispuesto a perder hasta el 10%, cuando llegue a 90, paro y ya no hago más. Pero viene otro y se convierte en una bola de nieve que te puede tirar muy rápidamente las acciones hacia abajo. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Hemos visto de que las acciones de un valor como 100 se ha convertido, algunas llegaron a 8 y luego se han recuperado en el tiempo, pero aquel que eh, dijo, bueno, voy a tratar de recuperar algo de lo que he invertido, perdió muchísimo de su capital. Entonces, mi recomendación sería es no usar herramientas de inteligencia artificial para hacer inversión. Las inversiones tienen que hacerse con conocimiento de causa, tienen que hacerlo con personas que conozcan el mercado, no solamente basados en algoritmos que tratan de anticipar qué es lo que va a pasar en el mercado, porque el algoritmo simplemente va a actuar en función de lo que está pasando, y si ve que viene una ola de ventas, entonces va a seguir vendiendo para tratar de evitar una mayor pérdida. Entonces no vamos a ver. Robert Kiyosaki, que muchos de ustedes lo conocen, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, también hace una advertencia al respecto y dice, ojo, cuidado con esto porque puedes tener un problema serio asociado a inversiones en el futuro utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ojo, eh, Warren Buffett dice, tú no inviertas en algo que no conoces o en algo que no entiendas y no dejes en tus manos de terceros aquello que tú deberías controlar. Entonces, esa es la recomendación que yo les hago. Reduzcan sus gastos, diversifiquen, tengan un poco de plata para poder cubrir algunos meses sobre sus gastos básicos y las inversiones que hagan estudiando apropiadamente qué es lo que va a pasar. Yendo al Perú. En el caso del Perú, hay un tema puntual. ¿Estamos listos o vamos a tener unas elecciones el próximo año? No sabemos qué va a pasar.
No sabemos quién nos va a representar, de hecho ni siquiera sabemos quiénes son los presidentes, con una planilla donde hay 40 personas que se están presentando y en donde no sabemos si va a haber fusiones entre representantes de determinados grupos, es muy pronto para poder entender hacia dónde va a ir las preferencias del electorado. Pero eh, hoy por hoy, con esta fragmentación, lo único que estamos viendo es que lo único que gana son los partidos de izquierda, porque al tener una fragmentación tan grande pueden tener representantes, no importa que tenga un representante cada uno de ellos, pero si son 30 son 30 representantes que van a ir sobre un total de 80. Entonces va a ser importante y puede ser una facción que puede afectar el correcto desenvolvimiento de cualquier gobierno que venga en el futuro. No es bueno tampoco tener lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, un presidente con una mayoría parlamentaria que hoy día no le dice no a nada y que el hombre agarre y prácticamente piensa, actúa como un reyesuelo tratando de cambiar las reglas del juego. Tampoco es así. Hoy día está viendo de que la Universidad de Harvard le ha presentado una querella, de hecho, ha presentado un juicio contra el gobierno federal porque no sé si ustedes se enteraron que la Universidad de Harvard recibe fondos para hacer investigación sobre determinados elementos. Y estos fondos han sido congelados porque el gobierno les estaba pidiendo de que se evaluara a los estudiantes o las tendencias políticas de los estudiantes y las tendencias políticas de los profesores de Harvard, y a lo cual la universidad dijo, no, nosotros somos autónomos, a mí nadie me va a decir quién, a quién debo tomar o cómo debo hacer las cosas. Entonces el gobierno dijo, ah, ok, tú quieres hacer esto, te quito 2.200 millones. Entonces en ese momento ya les han metido un juicio y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Pero hay crisis, sí hay crisis. Lo que pasa es que en los Estados Unidos las instituciones funcionan independientemente de lo que pueda decir el gobernante de turno. Y eso es una forma de equiparar o de balancear los poderes. Veamos qué va a suceder, pero en esencia, les digo, chicos, eh, mantenga un poco de plata para poder cubrir sus gastos y evalúen sus inversiones. Y de pronto vean que aquello que no es tan importante, quizás es momento de salir e invertir en otras cosas que puedan tener mayor posibilidad de desarrollo en el futuro. Bien, gracias César, gracias Pedro. Pedro, nos has hecho un recorrido de la manera como deberían proteger su patrimonio, cómo deberían invertir. Gracias. Y César, interesante también, hay varios temas y seguramente vamos a tocar en los siguientes podcasts, el tema de la inteligencia artificial. Todos se encuentran tratando de ingresar, tratando de aprovechar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hasta el momento es simple, pero se va mejorando cada vez, se va mejorando cada vez. La inteligencia artificial se basa en una serie de documentación, serie de datos, funciona a través de los datos, ¿no? Han copiado datos, han hecho que las máquinas aprendan de esos datos, entonces cuando emplean la inteligencia artificial para hacer las inversiones, lógicamente le van a consultar a los datos con los que ha cargado la inteligencia artificial. Y esto de invertir no es también un tema de datos, no es un tema cíclico, es un tema de emoción, es un tema de conocimiento, lo cual la inteligencia artificial todavía no tiene hasta el momento. Entonces es importante no confiar en los software, no confiar en la máquina, no confiar en la inteligencia artificial. Ojo, hasta el momento. Tenemos que ver y acá yo quisiera, bueno, también el tema de la universidad que indicó, es un tema de Donald Trump, es un tema comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China prácticamente, ¿no? Bueno, también vamos a tocar en otro podcast. Pero yo quisiera resumir acá las estrategias para proteger
tu patrimonio. Han mencionado César, han mencionado Pedro, pero quiero hacer un resumen en este momento. ¿Cuál es sería lo más importante para mí? Lo más importante para mí sería invertir en tu educación financiera. El conocimiento es tu mejor activo, porque nadie cuida tu dinero mejor que tú. Todos te van a indicar, te van a recomendar, pero lo mejor que tienes que hacer tú es invertir en educación financiera. Hablaron del fondo de emergencia, hablaron de los activos reales, Pedro, invertir en terrenos, departamentos, para alquileres. También habló Pedro de que deberían invertir en ETFs defensivos o acciones de empresas esenciales en los sectores importantes como salud, alimentos, energía o consumo básico. Estos se mantienen fuertes inclusive en recesión. Bueno, también inversión en bonos indexados a la inflación. En algunos países pueden invertir en bonos que ajustan su valor al ritmo de la inflación. Ya nos gana el tiempo. Pedro, por favor, quisiera tus palabras finales y luego César. Y en realidad, una receta para una situación y una coyuntura tan inestable no es. Tendríamos que ver el perfil de la persona y la situación y en dónde se ubica. Y de acuerdo a eso, recién podríamos nosotros determinar específicamente para cada caso, que no es el objetivo de este podcast. Nosotros estamos mencionando algo general, algo que sirva de base para que cada uno pueda tomar una decisión. Amigos, muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. César. Y, yo lo que podría decirles es, si están pensando hacer una inversión grande, comprar un carro, una segunda casa, esperen un poquito, a ver cómo se arreglan las cosas en los próximos meses antes de tomar una decisión y endeudarse, porque si viene recesión, si viene inflación y si las empresas empiezan a o a reducir el personal que tiene, puede generar un problema de flujo de caja. Y eso es lo que quisiera que le pasara a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, César. En resumen, invertir en tiempos difíciles no solo es posible, sino necesario. Pero no se trata de correr riesgos innecesarios. Se trata de proteger tu capital, diversificar, pensar en el largo plazo y seguir aprendiendo. Hoy más que nunca, cuidar tu patrimonio es tu responsabilidad. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararte para él. Si este episodio te fue útil, te invito a suscribirte a este canal, compartirlo con alguien que también quiera proteger su dinero y dejarme tus preguntas o sugerencias para próximos temas. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.